nosotros. Y hoy muy particular el Señor ha invitado a mi corazón a titular el mensaje de hoy Destrucción o Limpieza. Y lo van a ver cuando lo desarrolle. Yo no sé si usted ha pasado por situaciones difíciles en la vida. Yo no sé si usted ha pasado por desiertos en la vida. Yo no sé si usted ha pasado por dolor en la vida. Algunas personas han sufrido más que otras, pero creo que sin temor a equivocarme, todos hemos sufrido en algún momento y todos sufriremos. Así es la vida. La vida es cíclica. Un día estamos bien, otro día estamos tristes, un día estamos en abundancia, otro día estamos en escasez. Un día estamos sanos, otro día estamos enfermos. Así es la vida. Quien le diga a usted que usted nunca se va a enfermar o nunca va a tener problemas económicos, porque es hijo de Dios, le está mintiendo. Porque el mismo Dios que se encarnó pasó situaciones difíciles. Así que todos tenemos que pasar por eso. No conozco a nadie en la Biblia que no haya pasado por una dificultad, no conozco. Desde que usted lee del Génesis hasta el Apocalipsis, vemos gente entregada que ama a Dios, que han sufrido y han pasado también por situaciones de bonanza. Así que decir lo contrario es no conocer a Dios, no conocer el carácter de Dios, ni conocer realmente cómo Dios opera en su iglesia. Porque Dios opera en su iglesia bendiciéndola y también disciplinándola. Ese es el Dios que yo conozco, no es el Dios que conocen las demás personas. Pero que yo sepa, todo ser humano, sea creyente o no, se va a enfermar y se va a morir. Todo ser humano, sea creyente o no, va a tener dificultades y todo ser humano va a tener bonanzas, indiferentemente de si cree o no cree. La diferencia es cómo recibo yo las cosas de parte de Dios. Porque si yo soy un creyente y me viene una dificultad, no es lo mismo estar asido de la mano de Cristo que estar sin Cristo. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. No dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. No, la paz de Dios guardará nuestros corazones si estamos en Cristo Jesús. Si no, no la va a guardar. Vamos a vivir un tiempo difícil, un tiempo de, ¿cómo se llama eso? Afán, de depresión, de que no vemos la salida. Es que no encontré la palabra correcta, pero es que hay una palabra para eso. Entonces mencioné varias palabras sin llegar a la que necesitaba mencionar, pero así vivimos nosotros los seres humanos, sea quien sea. De la misma manera, hay bendición para creyentes y para no creyentes. Así la palabra lo dice también, para justos e injustos. Porque ese es el Dios que conocemos, que es un Dios bueno y nos permite pasar a nosotros por desiertos, que es lo que estamos estudiando ahora en formación de formadores. Dicho esto, entonces vamos a darle gracias a Dios. Vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Y si usted está aquí y hay otras personas que no están, es muy probable, casi que le digo al 99.9% que este mensaje es para usted. Porque Dios no improvisa. Porque Dios todo lo que Él hace tiene propósito. Lo dijo Job, no hay despropósito alguno en lo que Dios hace. Así que si estamos sentados aquí, si usted está aquí es por una razón. Si usted está en casa escuchando esto, es por una razón. Y la razón consiste en que Dios tiene un propósito en lo que vamos a aprender hoy. No se distraiga. No piense en lo que tiene que hacer mañana. No piense en las tareas que le toca hacer la siguiente semana. Piense en un hoy y en un ahora, porque tal vez el mañana no llegue. Tal vez mañana no nos levantemos. Tal vez mañana no nos veamos todos. Uno no sabe, la vida cambia de la noche a la mañana. De en un segundo puede cambiarnos la vida. En un instante usted le llega y le dice, mira, pero tal persona falleció. Y usted dice, ¿cómo falleció? Si acaba de estar hablando conmigo. Somos tan insensatos que nos asusta la muerte, cuando la muerte es algo que tenemos por seguro todos los seres humanos. Nadie se va a escapar a eso. Y cuando digo nadie, no lo digo por mi opinión, lo digo porque la Biblia dice que todos tenemos que morir y después de esto el juicio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos para poder aprender del mensaje que has puesto en mi corazón,
y por el camino que has preparado a cada uno, Señor, para recibir tu enseñanza. Te doy gracias por los que están en casa y por aquellos que escucharán después. Te doy gracias, Señor, porque siempre llegas a tiempo, Señor. Aún cuando no es en el momento que nosotros lo esperamos, pero siempre llegas a tiempo. Padre, ayúdame a poder explicar bien. Dame las palabras correctas. Dame claridad, Señor. Permíteme, Señor, que mi vocabulario sea simple, sencillo para cada uno de nosotros y que cada corazón esté receptivo, que esté atento y que cada quien vea para sí lo que tienes y no que piense en el que está a la par ni el que no está acá. Que piense que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje lo está escuchando porque tienes un propósito de vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendecimos esta noche y te damos, Señor, honor y gloria. Amén. Destrucción o limpieza. ¿Cómo piensa usted cuando ha pasado en su vida por situaciones difíciles? Personas que han perdido un ser querido, personas que tal vez han perdido el matrimonio, personas que han perdido cosas materiales, personas que han perdido la salud y se les ha diagnosticado algo irreversible que inevitablemente le va a llevar a la muerte. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos cuando nos dicen en una carta, aquí está, no tiene más trabajo, está despedido, especialmente en estos tiempos de recesión, donde el mundo está entrando ahorita en el 2025 y 2026 en un tiempo de recesión que ustedes tal vez no lo dimensionan? Solamente la lectura de cómo está el dólar nos dice a nosotros que la economía a nivel mundial se está cayendo y que vamos a enfrentar cosas difíciles. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Como una catástrofe? ¿O lo vemos tal vez como una bendición? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos nosotros en el momento que Dios nos mete en la hoguera, en una situación difícil? ¿Cómo lo recibimos? Quise usar la historia del diluvio como una muestra de lo que vamos a aprender hoy para poder partir a partir de ese momento en que le fue avisada a la humanidad a través de Noé que iba a ser todo destruido o iba a ser todo limpiado. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese momento? ¿Es el diluvio entonces la mayor destrucción de la tierra? ¿O es el diluvio registrado en la Biblia la mayor limpieza jamás experimentada por el ser humano? ¿Qué es? ¿Cómo lo vemos? Si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, una perspectiva humana, podría ser un acto devastador. Que usted le diagnostiquen una enfermedad terminal debe ser un acto devastador para nuestro corazón si no estamos en Cristo. Porque eso no nos va a traer paz, nos va a traer angustia. Como dije al principio, la paz que sobrepasa todo entendimiento significa que mi entendimiento no comprende cómo estoy en paz a pesar de lo que me está pasando. Pero ¿cómo recibo yo esa paz? La recibo cuando estoy en Cristo. Ese acto devastador, ese desierto por el cual podríamos estar atravesando, ¿cómo lo recibimos? ¿Aprendemos de él o no aprendemos? ¿Sabía usted que cuando alguien va a hacer una prueba a una universidad, a un colegio, alguien que está haciendo tal vez su presentación de una tesis, si no la aprueba, tiene que repetirla? Y no es que tiene que repetir solo la parte que falló, sino que tiene que repetir todo el examen. Completamente. No le dice, mira, fallaste esta pregunta, anda y repasas esa pregunta y la volvés a hacer y te vamos a pasar. No, tiene que pasar todo el examen. Así es nuestra vida. Así somos los seres humanos. Pasamos por situaciones difíciles, pasamos por situaciones donde lloramos lágrimas amargas, donde a veces decíamos hasta la muerte. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Elías lo experimentó. Le dijo al Señor que estaba triste hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Estaba completamente deprimido.
Un hombre que acababa de exterminar a 400 sacerdotes baales, un hombre que había hecho un montón de milagros, y le dijeron que Jezabel lo estaba buscando para matarlo y se derrumbó. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre cobarde? No, no era un hombre cobarde. ¿Por qué se derrumbó? Porque fue la gota que derramó el vaso. Él había enfrentado una y otra vez y podrá tal vez usted ser una persona valiente, usted puede ser una mujer valiente, usted puede venir y enfrentar el carácter de su esposo, puede enfrentar a los vecinos que tal vez no sean muy simpáticos, bueno que esa señora es súper hermosa, esa señora Rosy, y que trae todas estas cosas riquísimas que ya yo me las estaba imaginando, pero mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros enfrentamos una y otra, y viene un hijo y nos calienta la cabeza, y viene el otro hijo y nos calienta la cabeza, viene el profesor y nos calienta la cabeza de nuestros hijos, en paz, una y otra y otra. Y de pronto estamos en el supermercado y se presenta alguien a la fila y se nos para al frente de la fila y explotamos. Y empieza a salir por nosotros toda la frustración que está acumulada. Y en ese momento la gente dice, ¿y este qué le pasó? Si solamente se le pasaron al frente de la fila, no es para tanto. No es para tanto para esas personas que no conocen la historia que hemos estado enfrentando. Porque nosotros, mis hermanos y mis hermanas, vamos acumulando y acumulando y acumulando. Y llega un momento en que explotamos. Me pasó a mí, en mi casa. Había una señora que de manera intencional pasaba por la casa con su perro a provocar a la perrita que tenemos nosotros. Una y otra vez, y pasaba, y nosotros simplemente la perrita hacia adentro, tráigala para adentro. En un momento estoy sentado y la estoy viendo, la perrita está adentro, ya pasa con su perro, y donde la perrita sale, ella se devuelve y se para al frente. Y entonces, el pastor aquí que les enseña a ustedes que debe de controlarse, que tiene que tener templanza, dominio de las emociones, explotó. Sin decir palabras soeces, porque no va en mí, no puedo decir palabras groseras, ni palabras de burla, ni puedo decir palabras malas. No, Dios no me enseñó así. Gracias a Dios que no me enseñó así, pero sí, abrí la boca y el galillito que está aquí se subió un poquito de tono y le dijo a la señora que lo que estaba haciendo era incorrecto. No fui nada simpático, me pasé a grosero, pero lo que le dije era toda la verdad, solo que no se la dije de la manera correcta. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Bueno, la señora se va, después de que me dice otras cosas a mí, bastante groseras también, tal vez más de las que yo le dije, pero ese no es el problema es que los vecinos de la derecha estaban escuchando una gente maravillosa que no se mete con nadie, que ni siquiera una cuchara cae y me dio vergüenza. Después de que ella se fue me dio vergüenza y al día siguiente yo fui al del vecino y le dije, mire, don fulano, para no mencionar su nombre, perdón. Perdón de verdad, perdón para usted y perdón para Dios por el testimonio que di. Ah, no, no, don José, tranquilo. Nosotros hemos visto a esa señora, lo provocó y llega el momento en que uno no aguanta. Le digo, sí, pero no es para mí. Yo debo de saber controlar mi temperamento y no lo hice. Sí, pero es entendible. No. Tal vez no lo entienda, pero le pido perdón. Yo debo controlar. No es que si quiero, es que debo. Eso es lo que Dios me dice. ¿O no me dice Dios que el espíritu del profeta está controlado o guiado por el profeta? O sea, que uno mismo debe controlarse. A lo que se refiere es a eso, al dominio propio, a la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Usted puede llegar y decirme 4 cosas a mí, pero yo debo de tener la tranquilidad para que la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús le responda a usted. No mi hígado, porque cuando responde mi hígado no está respondiendo el Señor. Bueno, así es como justamente nosotros vemos la destrucción del diluvio. Creemos que Dios actúa así, como que Dios se le explotó el hígado y que de pronto dijo, voy a exterminar a todos estos, ya me tienen hasta aquí. Eso seríamos nosotros, ¿verdad?
Mire, es que ya no los paso de la garganta. Qué humanitos más odiosos. No, ese no es Dios. Pero aún así en Génesis 7:23 nos dicta el verso lo siguiente. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Esta palabra que está aquí, que habla de destruido, nosotros podríamos confundirlo si no conocemos los términos hebreos. El término hebreo aquí es macá, que no solo significa destruir, podría utilizarse como destruir, pero eso según el contexto. La palabra macá aquí de destruir, así fue destruida toda la tierra, es borrar, es deshacer, enjuagar, limpiar o fregar. Básicamente la palabra significa sacarle brillo a algo, pulirlo. Ustedes saben qué es fregar. Fregar es restregar algo. Usted agarra la ropa, ahora no se da eso, ahora la mayoría de la gente echa en la lavadora y aprieta un botón y sale todo casi aplanchado, ¿verdad? Hasta casi se lo pone a uno la ropa de nuevo. Ahora todo es automático, ¿verdad? Pero antes no. Antes las señoras tenían que caminar a veces a un lugar donde lavaban y llevaban unas tablas con unas rayitas de madera y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Alguien me recuerda. Batea, una batea y empezaban a restregar la ropa, a darle y se rompían los nudillos. Hasta sangraban muchas veces donde se raspaban los nudillos. Pero era para sacarle toda la suciedad a esa ropa. Y como los esposos de ese momento no se la pasaban jugando en Nintendo, ni viendo en Netflix, ni se creían youtubers, ni mucho menos influencers, trabajaban de verdad. Salían al campo, venía la ropa manchada de banano, venía manchada de cacao. Es lo que yo recuerdo donde yo vivía. Venían con los pantalones resucios, llenos de barro, y ya estaba la señora, dele y dele para restregar todo lo que había en esa ropa. Bueno, Dios con el diluvio, bajo esto que estoy explicando, el Señor nos está enseñando que eso fue lo que hizo Él. Él no vino a hacer un acto de exterminio, no, si Él hubiera querido exterminarnos, nos extermina y hace otro planeta con otra gente. No, Él lo que vino fue a darnos un proceso de limpieza profunda. Nos metió en una super lavadora, a todos, a la humanidad completa. ¿Qué es lo que estaba limpiando Él? La corrupción de la humanidad. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que tuviéramos un nuevo comienzo, para que tuviéramos un antes y un después. Dios lo que estaba haciendo era purificando la tierra, no eliminándola. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Preparando el terreno. Preparando el terreno para poder que lo que venía, la siembra que venía, brotara mejor y con mayor fuerza. Si yo tomo este concepto de esta palabra, destruir, y la tomo de la manera correcta, leería el texto de la siguiente manera: que Dios limpió mediante el restregar la tierra para sacarle brillo. Yo no soy bueno para lavar los vasos. Cuando yo lavo los vasos quedan como mapas, ¿verdad? Entonces mi esposa me dice, pues el vaso está sucio. Ella viene, tal vez lava el vaso y queda hasta que brilla, así como que usted agarra ese vaso y lo quiere poner así en una vitrina y no volverlo a tocar nunca más. Porque lo que ella hace con el vaso es un arte. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios hace con nosotros. Sacarnos brillo, dejarnos así impecables. La realidad de lo que pasó ahí, mis hermanos y mis hermanas, en el diluvio, es que se presentó en la tierra la limpieza más grande jamás registrada en la historia de la humanidad. Y Dios no lo hizo sin razón. Tampoco fue un acto impulsivo de su ira. No es que Dios dice, me voy a sacar el clavo con esta gente. Ay, es que yo me voy a vengar con esta gente. No, fue una manifestación de justicia. Una manifestación de que Dios quería que el hombre rectificara su camino. Dice en Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. ¿Qué era lo que había en el corazón del hombre? Solo maldad. Eso era lo que el hombre pensaba constantemente, en la maldad, en hacer lo incorrecto, en ir contra Dios. Así que Dios no se goza de la destrucción. Dios no se goza en venir y ponernos a nosotros en una situación incómoda. Él no dice, ay, qué alegría. Ahora sí me dieron la oportunidad de estriparlos como gusanos. No, ¿verdad que no? Dios no hace eso. Dios dice claramente a través de Isaías, ¿hasta cuándo queréis ser castigados? Lo cual implica que lo que pasamos nosotros es una respuesta a nuestros actos. Lo que pasa es que nosotros, teniendo un pecadómetro, donde ponemos los pecados de sexualidad, de inmoralidad sexual, arriba, entonces hay otros pecados que los vemos como que no son tan importantes, hasta normalizarlos. Entonces, aquel hombre es un adúltero, eso es lo terrible, es lo peor que puede pasar. Pero yo soy mentiroso, yo soy murmurador, eso no es tan terrible. Y resulta que los murmuradores, los mentirosos, los desobedientes a los padres, todos están como candidatos a irse al infierno. Nosotros somos los que hacemos esa separación. Dios no la hace, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque delante de Él no puede llegar absolutamente nada impuro y nada es nada. Pero Dios toma esto que hacemos nosotros, nos pasa por la superlavadora, nos pasa por el desierto para que tengamos la posibilidad de renovación, de renovar nuestro corazón. Así que cuando Dios hace esto en el diluvio, no es una sentencia sin propósito. Dios hace esto porque es un acto de restauración y de purificación. Así que lo que el Señor quería cuando Dios hizo esto es que volviera la humanidad a su estado original. Y no lo hizo. El diluvio no fue un juicio solamente, aunque fue un juicio. No fue un juicio solamente, fue una oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Puede subrayar eso que estoy diciendo? Una oportunidad. ¿Puede ver usted en su vida lo que ha pasado como una oportunidad? ¿Qué ha perdido? ¿Cuál es su desierto? ¿Cuál es el dolor que le ha traído a usted noches de angustia donde no puede dormir y le dice, Señor, sácame de esto, ayúdame a salir de esto, ya no puedo más. Señor, siento que me estoy muriendo, ya no soporto esta carga. ¿No ha estado usted en una situación en la que usted dice, ya no aguanto, ya no soporto? Pero ¿cómo lo ve usted? ¿Como una oportunidad o como un castigo? ¿O como una venganza? Depende cómo lo vea, así va a ser el comienzo, el nuevo comienzo. Depende cómo uno lo tome. Si lo tomamos dentro de la bondad de Dios, nosotros vamos a tener un comienzo hermoso. Pero si lo tomamos nosotros como que Dios está sacando el clavo con nosotros y que dice, ahora sí tengo la oportunidad de estriparlos, mi hermano va a tener que repetir el examen. Y va a tener que pasar por el examen porque no hemos aprendido nada. Isaías escribe en el capítulo 1, en el verso 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A qué nos llama Dios? A cuentas. Nos dice, ahora sí, vengan, vengan, vamos a sentarnos aquí y vamos a hacer cuenta de qué has hecho con la vida que te di. ¿Qué has hecho con la provisión que te di? ¿Qué has hecho con la esposa que te di? ¿Qué has hecho con el esposo que te di? ¿Qué has hecho con los hijos que te di? ¿Qué has hecho con la vida que te di? O sea, Dios nos llama a cuentas y nos dice, ahora sí, vengan, denme cuenta de lo que yo les he dado. Y una vez que el Señor hace cuentas, déjeme decirle que salimos perdiendo. Salimos en números rojos. Me gustaría saber si alguno de los que están acá sentados o de los que están en casa no tienen absolutamente nada delante de Dios que dar cuentas. Nada. No se enojan, no murmuran, no mienten, no son desagradecidos, como lo contaba la hermana Aurea, con lo que Dios hace. ¿Cuántos de aquí no nos hemos levantado y hemos dicho, ay Señor, gracias, qué rico este calor, cómo me hace sudar hasta que se me hace el corazón, así que se me va a parar, pero qué rico, gracias? No, ¿verdad que no? Uf, calor que ya no soporto. Se lo estoy diciendo por mi propia persona. Y si no, vea qué contento me siento con este abanico. Porque el calor me afecta de verdad, pero ¿qué sale de mi boca?
cuando yo siento ese calor? ¿Qué sale de la boca cuando siente el frío? ¿Qué sale de la boca cuando le duelen a usted todos los huesitos? Le dice, gracias Señor por este dolor que tengo. Gracias, bendito seas, alabado sea Señor, maravilloso, porque en lo que haces no hay despropósito. ¿Sale eso? ¿De verdad sale eso? No, ¿verdad que no? Y el Señor dice, estemos a cuenta. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su boca cuando el vecino le queda mal? Cuando a alguien le queda mal, ¿qué sale de su boca? Uy, gracias Señor por dejarme pasar por este desierto, porque he aprendido tolerancia. No, hombre. Uy, Señor, o lo agarras del cuellito tú, o lo agarro yo, porque ya lo tengo aquí atravesado. No, de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es lo que dice el Señor. Entonces el Señor dice que nos llama a cuentas en Isaías 1:18. Y me dice, y le dice a usted, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué impresionante. La gente piensa que el color rojo, que es el carmesí, o la grana, que es un rojo más intenso, la gente piensa que esto representa salvación, que esto representa el no pecado. Déjeme decirle que ese es el error que tenemos nosotros al leer los textos bíblicos. El rojo representa pecado, pecado en su máxima extensión. Cuando el Señor está cubierto de sangre, todo totalmente, está cubierto de pecado. Así es como se interpreta. Por eso es que él es la vaquilla roja. La pureza está representada en el blanco, no en el rojo. Déjeme decirle, mi hermano, que cuando usted dice, ay, es que la sangre representa salvación, sí representa salvación, pero porque el pecado inundó, permeó a nuestro Señor Jesucristo, su pecado y el mío. Y si ese pecado estuviera en nosotros cubriéndonos de manera total, de color rojo, carmesí, el Señor dice, nos hará blancos como la nieve. Ahí es donde tenemos que recurrir a los pies de Cristo. No a los pies de el hígado nuestro, y mucho menos a los pies del que está a la par. Viera, don Roger, es que ya no soporto a mi vecino. Tengo ganas de ahorcarlo. No, don Roger no me va a resolver nada porque tal vez al vecino de él también él lo quiere ahorcar. No, 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 yo debo recurrir a Cristo, que sabe que me va a decir, perdónelo porque no sabe lo que hace. A Él. Debo recurrir a Jesucristo que me dice, pase por alto la ofensa. Debo recurrir a Jesucristo que dice, lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Porque el Señor siempre va a abogar por la paz, por el amor, por el perdón, por la comprensión, por la compasión, no por la venganza. Pero la palabra dice, pastor, la venganza es mía, dice el Señor. Déjeme contarle cómo es la venganza del Señor y cómo es la venganza suya y la venganza mía. La venganza suya y mía es hasta que nos demos por satisfechos, hasta que nos saquemos el clavo. Entonces viene alguien y nos pide perdón. Ay, perdón, pastor José, por lo que le hice. Ajá, sí. Ahora tuviste que pedir perdón, ¿verdad? Cuando pasan los años, allá 20, 15 años, y llega y se acerca a esa persona, ¿te acordás lo que me hiciste? Hace 20 años tuviste que pedir perdón. Y siempre le sacamos la basura al que nos pidió perdón. Y Dios no es así. Dios dice que Él tira todo al fondo del mar, lo cual significa que no nos saca a relucir lo que ya Él perdonó. Entonces el Señor, cuando habla de venganza, está la venganza del Señor. Dice el Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la venganza del Señor? Que cuando llegamos genuinamente a pedir perdón, Él nos perdona y no se acuerda. Entonces es una venganza contra quién? Contra usted. Contra mí. No, es una venganza contra el pecado y lo que hace el pecado. Es darle muerte al pecado y cortarle la cabeza al enemigo. Esa es la venganza del Señor. Levantarnos con la frente en alto en victoria delante de Dios. Y amar donde no fuimos amados, abrazar donde no nos abrazaban, perdonar donde no nos perdonaban, tener compasión de quien no tenía compasión. Ese es el Dios que yo conozco. No es el Dios que se ven, que
acepta cohecho. No, él no acepta cohecho, él no se vende. Él solo le dice a usted que sea como él. ¿Y cómo es él? Que amó a su iglesia hasta la muerte. En Ezequiel 33, en el verso 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Sacarse el clavo? No, no quiere eso. Él quiere que nos arrepintamos, que pidamos perdón. Pero qué vacilón. Nosotros cuando tenemos un poquito de Biblia nos creemos mejor que todos los demás. Ya sabemos que Cristo es el Señor. El que no sabe, salado porque va al infierno y yo voy para el cielo. Estamos como el fariseo hipócrita que estaba orando. Gracias, Señor, porque no soy como este. Así nos comportamos nosotros. ¿Sabe qué dijo el Señor cuando llegaron los discípulos felices porque estaban expulsando demonios en el nombre de Él? No se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que tiene que alegrarnos a nosotros. Jeremías en el capítulo 18, en el verso 3, dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y escuche lo que dice esta línea. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerlo mejor. ¿Qué fue lo que él hizo? Él hizo de la vasija otra vasija. ¿Puede hacer Dios una vasija de usted nueva, brillante, pulida, que brille? Sí, Él lo puede hacer, pero tenemos una responsabilidad humana. Tenemos que dejarnos pulir. Dios no nos va a pulir a menos que nosotros nos permitamos ser pulidos. Dice Isaías 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermoso. Abriré caminos en el desierto. ¿Cuál fue tu desierto? Eso fue hace mucho. ¿Y por qué lo recuerdas tanto? ¿Usted sabe qué dice Salomón y qué dice Isaías? No hables de las cosas pasadas porque no hablarás con entendimiento, no hablarás con sabiduría. Pero ahí estamos hablando de lo que me hizo mi abuelo, de lo que me hizo mi abuela, de lo que me hizo mi esposo, de lo que hizo mi esposa. Lo hacemos según nosotros como para que otros aprendan de nosotros y no nos damos cuenta que estamos haciendo algo contrario al acto de Dios. ¿Por qué no hablamos palabras de bendición? ¿Por qué constantemente estamos presentando un basurero al frente de los demás? ¿Qué es? Que nosotros no tenemos cuentas que dar. ¿Será que nosotros somos intachables? Déjeme decirle que uno es intachable, es el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hace Dios con lo que nosotros presentamos delante de Él? Y Él lo perdona, lo tira al fondo del mar y no se acuerda de Él. El Señor no está constantemente diciéndome a mí, ¿te acordás? Allá en 1840, lo que hiciste. El Señor no hace eso. Solo hacen otros seres humanos. El Señor se concentra en el hoy, en el aquí y en el ahora. Como debería ser para nosotros. Pero qué barbaridad. Nosotros no hay una oportunidad que desechemos de sacarle al otro los ojos por lo que pasó. ¿O sí? No hay un momento en que nosotros podamos conservar una conversación en el presente y enfocados en el futuro. Tenemos que estar jalando la basura para acá constantemente. Somos los únicos que metemos la basura a la casa en lugar de sacarla. Dios no es así. Dios dijo, hago todas las cosas como nuevas. ¿Y qué es algo nuevo? Está limpio, está pulido y está brillante. No le deja las manchas que yo le dejo al vaso. Dios no actúa así. Dios actúa como agarra a mi esposa ese vaso y lo deja brillante. Lindísimo. ¿Cómo era eso? Y cargan. Parecen vasos de cristal. Son vasos de vidrio común y silvestre. Pero así lo deja. Malaquías en el capítulo 3, en el verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Soportar qué? Cuando nos llame a cuentas, ¿quién podrá pararse delante del Señor y decir, Señor, mire, yo soy intachable? Todo esto que dijo ese pastor Garmendia en la tierra no aplica para mí. ¿Será cierto eso? ¿Puede usted delante de Dios decir,
No, esto que dijo el pastor Garmendia, seguro él que tiene ese corazón podrido. Pero eso no aplica para mí, Señor. Es que si no hubieras venido tú, yo hubiera venido a salvar a esta humanidad. Así nos comportamos nosotros, como si fuéramos el reemplazo de Jesucristo. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Mire, esto me impresiona. Cuando el Señor llegó y estaba con los apóstoles y llegó una compañía de soldados romanos con un montón de gente del pueblo, con un montón de ancianos, y se acercaron a Él como no sabían quién era Jesús. De hecho, habían determinado que Judas lo besara porque todos tenían barba, todos tenían túnica, todos se parecían. Y cuando llega el Señor Jesucristo, cuando llegan a arrestarlo y preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Sabe qué dice él? Yo soy. ¿Y sabe qué pasó? Cayeron de rodillas todos, dice el texto. Todos cayeron de rodillas. En ese momento, si nosotros estamos acá, el Señor se para ahí y caemos de rodillas, haríamos un culto de adoración y alabanza. Inmediatamente. Pero no, decidieron continuar con la crucifixión. Porque eso hace el ser humano. El ser humano, cuando el Señor se manifiesta, lo que hace es huir, cambiar las palabras, justificar el pecado, normalizar el pecado. No, pero no es para tanto, pastor. Es que este sí es de verdad que se pasa. Yo tengo esta botella de agua aquí. Si yo les pido a ustedes que vayan con un gotero al tanque séptico, que no está abierto, por supuesto, no vayan a pensar, pero que estuviera abierto y trajeran con el gotero una gotita del líquido que está en el tanque séptico y la echaran en esta botella de agua, ¿quién se la tomaría? Una gota. Ni cuenta se va a dar nadie. ¿Cómo no? Claro que se da cuenta cuando vaya a parar al hospital. Porque así es nuestra vida, mis hermanos. Una gotita, una simple gotita en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, una murmuración, una mentira, una forma de hablar en doble sentido. Las bromas. ¿Sabía que hasta las bromas son pecaminosas delante de Dios cuando dice, no le digas a tu hermano que fue en broma? Cuidado con las bromas que hacemos. Porque las bromas pueden ser muy graciosas para usted, pero el que las está recibiendo tal vez no le es muy gracioso. Está lastimando el corazón de esa persona. Entonces, cuidado cómo actuamos nosotros. Y esa gotita contamina todo. Contamina el amor, contamina la amistad, contamina la convivencia. No, mis hermanos. Pero, ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Pero dice la razón de por qué no nos podemos quedar de pie. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Están siguiéndome lo que estoy diciendo? Ese es el Dios que tenemos nosotros, el Dios que limpia, que limpió la tierra de una manera tan impresionante y tan extraordinaria que al día de hoy ni los científicos explican cómo es posible que se encuentren fósiles de mar en las alturas de 8.000 metros y 12.000 metros. Ellos andan buscando, porque no quieren decir que es el diluvio, pero ahí están en medio de las piedras, donde no podía llegar un fósil marítimo ahí, pero ahí está. Porque hubo un diluvio que limpió toda esta tierra. ¿Cómo ven los eventos naturales? ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo ve los huracanes, los incendios como el que pasó en California? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve las erupciones volcánicas? Como destrucción. Así es como lo ve. Pero déjeme decirle, mi hermano y mi hermano, que cuando eso pasa, la tierra se renueva. Salen nuevos frutos. Salen con poder las semillitas creciendo para dejar todo más fértil. Los ríos se limpian, la naturaleza florece. ¿Cuántos estuvieron en la pandemia? ¿Recuerdan la pandemia? ¿O es que yo la recuerdo muy lejana? Como que si hubiera sido en otra vida. Levante la mano los que pasaron por la pandemia. Todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, los que están en casa, pasamos por la pandemia. Déjenme de contarles algo de esa pandemia. Cesó toda actividad humana en el mundo. ¿Y qué produjo eso? La naturaleza empezó a regenerarse. Empezaron a verse, por ejemplo, aves donde no las había. En Chile, usted veía los pumas corriendo por los parques.
los osos acercándose a las casas. Fue impactante, mis hermanos y mis hermanas, lo que nosotros vimos. Los niveles de contaminación bajaron tanto que los pececitos se veían. Los monos sentados en los portes, se llama pórtico, de las casas. Ahí estaban sentados en los pórticos, no había gente. Nosotros somos los destructores, los animales andaban por la libre. Vaya otra vez a esos mismos lugares, ya no están. Porque la pandemia lo que hizo fue enseñarnos a nosotros lo que el hombre necesita para que esta tierra se restaure. ¿Sabe qué necesita esta tierra para que se restaure? Quitar al hombre de ella. Y ella se va a restaurar. En Japón habían delfines donde antes no se veían, habían ciervos corriendo por todo lado. Eso ocurre con nosotros cuando el Señor nos mete en esa superlavadora, cuando nos lava a través del desierto, a través de la aflicción. Empieza a salir de nuestro corazón cosas que no sabíamos que teníamos. ¿Sabe cómo qué? Como sencillez, como reconocimiento. Porque cuando estamos con ese corazón lleno de orgullo, que creemos que somos los mejores del mundo, que nadie nos puede vencer, somos la pomada canaria, somos el noni de la humanidad. ¿Qué está hablando, pastor? Tal vez digan las chicas, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? La pomada canaria, ¿de dónde sacó semejante cosa? ¿De qué está hablando? La pomada canaria era una pomada que la gente cuando llegaba a las casas y decía, es que me duele la cabeza, ponete pomada canaria, así te quita el dolor de cabeza. Uy, me salió aquí un acceso, póngase pomada canaria. Uy, la rodilla no las aguanto, ponete pomada canaria. O sea, la pomada canaria era para todo, como el noni. Ahora yo no sé si habrá otra cosa que se lo recetan a todo el mundo. Como bueno. Así nosotros pensamos que somos nosotros, que somos lo máximo, diría el Chapulín. Pero no, mis hermanos. Hay un principio espiritual. Necesitamos limpiar nuestro corazón y nuestras vidas. Y cuando estamos en el fondo del hueco, entonces ahí decimos, Señor, ayúdanos. Usted tiene un avión que se va a estrellar. 250 pasajeros. De esos 250, el 80% se la pasan en el mundo, haciendo desastres, adulterando, se la pasan emborrachándose, mintiendo, haciendo un montón de cosas. El otro 20% dicen que van a la iglesia, pero tienen una pata en el mundo y la otra plata por allá. Pero los 250 pasajeros dicen, Señor, si me sacas de esto, yo voy a creer en ti. Empiezan a salir aquellos que no creen y a pedirle al Señor que haga algo porque ese avión se va a estrellar y no va a quedar naditica. Toiticos se van a morir. Eso es un idioma de Yoleni, toiticos. Toiticos se van a morir. Y ahí entonces así sale todo, sale a florecer toda esa supuesta fe que tenemos en el Señor. Cuando nos vemos en dificultades, cuando estamos en el diluvio, cuando estamos nosotros en el proceso de limpieza. Y aunque parezca un caos, mi hermano y mi hermana, la realidad es que es el inicio de la renovación. Romanos 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Levante la mano a los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? Ok, dice que la creación está esperando la manifestación de nosotros. La creación. ¿Cómo, pastor? No entiendo qué es lo que está esperando en la manifestación. ¿Cómo es que nosotros podemos colaborar en el anhelo de la creación, todo? Los animales, las montañas, las plantas están diciendo, ¿cuándo estos se van a manifestar? ¿Cuándo estos van a abrir la boca? ¿Cuándo estos van a levantar la bandera? ¿Sabe cuándo? Cuando lleguemos delante del Señor y le digamos, Señor, perdón, de manera genuina y tengamos un cambio de vida genuino, radical y no volvamos al camino para no tener que repetir el examen. La misma creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora, dice Pablo. Job pierde todo. ¿Cuántos han oído hablar de Job? Job pierde su casa, pierde su hacienda. 10 hijos le pasaron, 10 ataúdes al frente. Le pasaron a Job. 10. Uno detrás del otro. Y aparte de eso,
le entra una enfermedad al cuerpo que Job estaba que no soportaba. Pero la palabra de Dios dice que Job no halló despropósito alguno en eso. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que le había quitado. ¿Quién se lo quitó? Dios. Job 42:10 dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron. Y escucha esta línea: de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿A quién le atribuye usted las cosas? ¿Y a quién le atribuye usted el mal? No estoy diciendo la maldad. Voy a traducir esa palabra que es Ra, el mal. Ra significa adversidad, no maldad. Dios no es malo. No trae maldad sobre las personas. Aquí lo que dice es que Dios le permitió, con una intención, de que Job conociera quién era Job. Y Job, en el capítulo 23, en el verso 10 dice: mas él conoce mi camino. ¿Por dónde has pasado? ¿Qué ha sido en tu vida? Usted sabe que hay cosas que no la conoce nadie, solo la conoce usted. Hay pecados que no los conoce nadie, solo los conoce usted. Usted puede decir que usted es sumamente sincero y que usted le ha dicho a todo mundo lo que usted ha cometido. Y déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que la tarjetica que tiene guardada en su corazón solo la conoce Dios. Solo Dios. Hay cositas que usted no se atreve a decírselos a nadie. ¡Qué vergüenza! Y Job dice: él conoce mi camino, él conoce mi camino, él conoce lo más íntimo de su corazón. Aquí podemos estar levantando las manos y Dios sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros sentimientos, sabe todo de nosotros. Imaginémonos que yo tengo aquí un aparato que lee la mente. Vamos a decir que esta calcomanía se la pongo en la frente y va a proyectarse aquí todos los pensamientos y todo lo malo que hemos hecho. ¿Quién quiere que proyectemos eso? ¿A quién le gustaría? Que salga todo aquí. Es más, hagamos una cosa, hacemos un enlace con YouTube y lo sacamos en YouTube. ¿Quién quiere proyectar sus pensamientos? Alguien dice: no, hombre, a mí que me proyecten los pensamientos todos, y yo soy íntegro, yo soy intachable, yo soy inigualable. No, mis hermanos, yo creo que a nadie le gustaría pasar por semejante vergüenza, a nadie. Lo que el Señor dijo es que Job tuvo que pasar por esa adversidad para sacar lo que había en Job. Y Job dijo: él conoce mi camino, me probaré y saldré como oro. ¿Cómo? Pero Job también tenía sus cuentitas. Sí, salir como oro significa que Dios va a quitar todas esas porquerías que tenemos. Y vamos a empezar a ser cada día más como Jesús, como el varón experimentado en dolores. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me apartaré. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determinara una cosa, o sea, si él decidiera algo conmigo, ¿quién lo va a hacer cambiar? Si Dios decía algo con usted y conmigo, ¿quién puede hacerlo cambiar a Dios? Nadie. Si Dios dice: hasta aquí, José, se acabó, listo, es hora de que venga a rendir cuentas. Ay, no, señor, dame más tiempo. No, es que yo estoy diciendo que venga. Bueno, vamos a ver si, señor, sí, voy a ir. Sí, papito, a ver si no va a venir. Dios no es como nosotros. Dios determina algo y Él lo cumple. Nosotros somos los que torcemos las cosas. Un día decimos otra cosa y otros días salimos con otra. Un día prometemos una cosa y otros días salimos con otra. Pero Dios no. Dios lo que promete lo cumple. Si Él determinara una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó y lo hizo. ¿Sabe qué deseó el Señor? La cruz para usted y para mí. Y la resurrección. Él lo deseó y Él lo hizo.
Y ese fue el mayor lavamiento que Dios hizo para la humanidad. Cuando el Señor Jesús va de camino a Emaús, o iban unos discípulos de camino a Emaús, pueden buscarlo en Lucas 24:13. Acababa de resucitar el Señor en ese día, en la mañana. Y ellos estaban angustiados porque no lo habían visto, porque no habían hablado con él. Ya él lo había profetizado, que él iba a resucitar. Y dice el verso 13 de Lucas 24. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban hablando, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Subraye esto. ¿Quién se acercó? Jesús. ¿Se acercaron ellos a Jesús? No. Jesús mismo se acercó a ellos. Jesús está aquí en medio de nosotros. Está en nosotros y en medio de nosotros. El Espíritu Santo se pasea en este lugar al igual que se paseó en el Génesis. Cuando Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios dijo, sean las lumbreras. Cuando Dios ordenó que los ríos fueran creados. Cuando Dios dice una palabra, su palabra es creadora. Y de la misma manera que habló allá, está aquí. De la misma manera que le habló a Noé, está aquí. De la misma manera que le habló a Moisés, está aquí. Dios está aquí y es más real que nosotros mismos. Si usted pudiera ver lo que nuestros ojos no ven, como le pasó al siervo de Ges, que llegaron a capturarlos a ellos, y entonces él le dijo a Dios que le permitiera ver a su siervo todo lo que había, y vio carruajes alrededor. Si pudiéramos ver nosotros lo que está alrededor de nosotros, si usted pudiera abrir los ojos, si yo pudiera abrir los ojos, veríamos sentados en esas sillas vacías ángeles escuchando la palabra de Dios, que ellos aman la palabra de Dios. Si pudiéramos verlos, veríamos de pie ahí adorando, alabando. Los veríamos afuera, los veríamos alrededor nuestro, escuchando lo que estamos hablando, porque la palabra dice que los ángeles aprenden de la iglesia. Pudiéramos ver eso. Si pudiéramos nosotros observar a Jesucristo aquí mismo en nosotros y en medio de nosotros, mi hermano y mi hermana estaríamos de rodillas adorando, alabando y dejar de estar pensando en las cosas que no tenemos que pensar. Cosas sin sentido, banales, temporales. Estaríamos pensando en la eternidad y en Él. Pero nosotros a veces nos entretenemos con escuchar el mensaje, pero no vemos que el mensaje lo trae el Espíritu de vida que se pasea en medio de nosotros. Jesús viene y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno que se llamaba Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, y tomen esta frase, anótela, guárdela. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Es que el Señor no sabía acaso que estaban tristes? ¿Es que no sabía que estaban desanimados? ¿Es que no sabía lo que había pasado? No, Él les pregunta, ¿qué cosas? Acerca de la muerte del Señor. Ellos solo veían la destrucción, no veían la limpieza. Ellos no podían ver lo que el Señor había dicho. Y el Señor dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? No porque no lo supiera, mis hermanos y mis hermanas. Era porque les estaba dando una oportunidad de ver en medio, de verlo a Él. Y no lo podían ver, porque estaban atrapados en los afanes. Esa es la palabra que quería recordar. En los afanes del mundo estaban atrapados. Y Él le dice, ¿qué cosas? No podían ver más allá. Hace tiempo vi una película. Se llamaba, o se llama, o la titularon Avatar. ¿La han visto ustedes esa película? Ahí hay una princesa que se llama Neytiri y un hombre, Jake, que es un humano que tiene que meterse en una cápsula y después, a través de esa cápsula, como que su cerebro se controla a un avatar.
Bueno, el Jake ese llega con un propósito de conquistar la tierra de Neytiri, que es la princesa. Y cuando él está en eso, pues se da una serie de circunstancias, para los que no la han visto, se da una serie de circunstancias donde ella lo logra ver a él tal y como es, y él es un fraude, es un mentiroso. Pero él se enamora de ella, genuinamente se enamora de ella. Empezó como un enemigo y terminó enamorándose de ella. En uno de esos momentos en los que ella está hablando con él, lo mira a los ojos y le dice, ahora te veo. ¿La vieron esa parte? Ahora te veo. Esa parte a mí me quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Ahora te veo, le dice. Ella no estaba hablando de su físico, ella no estaba hablando de una observación física, ella estaba hablando de un profundo entendimiento, de una conexión real con su corazón. Ahora te veo. Ahora sé quién eres. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Solo estaban viendo a Jesús muerto. Nada más. No estaban viendo la ganancia, la limpieza, la resurrección que se había dado en ese mismo día. Ahora te veo, le dice Neyiri a Jake. ¿Qué significa? Ahora entiendo quién eres realmente. Ahora veo más allá de la superficialidad. Ahora puedo ver con el corazón y no con los ojos. Eso lo está diciendo. ¿Y por qué trae esa película? Porque son ilustraciones que me permiten a nosotros que podamos hablar de Jesús y que podamos verlo. Camino a Emaús solo veían el físico, no veían a Jesús resucitado. ¿Eres tú el único que no se ha dado cuenta de esto? Y resulta que ese era el hombre que había resucitado, el que les había anunciado lo que iba a pasar. ¿Puede ver usted a Jesús en medio de su dificultad, en medio de su historia? ¿Puede ver a Jesús de verdad hasta lo más profundo de la intimidad de lo que Él hizo para usted, como para dejar de estar basureando lo que Él hizo? Y cuando digo usted, me incluyo a mí. Podemos verlo de una manera, mis hermanos y mis hermanas, que dejemos de ver a aquel ser humano que falla delante de nosotros y veamos a Cristo en nosotros y que Él puede hacer también un milagro en ese otro ser humano. ¿No puede Jesús cambiar el corazón de un ateo? ¿No puede Jesús cambiar el corazón de una prostituta? ¿No puede Jesús cambiar el corazón de un homosexual? ¿No puede cambiar Jesús el corazón de un asesino? Si cambió el suyo y el mío, puede cambiar cualquiera. Ese es Jesús. Yo espero que en esta noche digamos, ahora te veo, Señor. Ahora te veo, y no se concentre en el pasado. Deje sacar la basura del pasado y tome un comienzo. Entre en el diluvio, limpie su casa, limpie su corazón y empiece a ver hacia el frente. Y deje de estar concentrándose en el pasado, porque hacer eso no es de entendido, no es de sabios, dice el Señor. Quien se concentra en el pasado, dice el Señor, no hace con sabiduría. Vea lo bueno que ha hecho en el corazón de su esposo el Señor y deje estar sacando lo que está atrás. Vea lo bueno que ha hecho en el corazón de su esposa, en el corazón de sus hijos, en el corazón de los hermanos, y deje estar viendo lo que Satanás hizo. Vea lo que Dios hace. No, mis hermanos, eso no se hace con sabiduría. Los discípulos no veían a Jesús aunque caminaba con ellos. ¿Cuándo lo vieron? Cuando partió el pan. Ahí lo reconocieron. Cuando partió el pan, entonces sus ojos naturales dejaron de ver y empezaron a ver con el corazón. ¿Sabe cómo dicen ellos? No ardía nuestro corazón. Cuando nos hablaba de todas estas cosas, ¿te arde el corazón? ¿Estás conectado con el mensaje del Señor en esta noche? ¿Estás metido en el mensaje? ¿Te estás identificando con lo que el Espíritu Santo te está trayendo en esta noche? ¿Te arde el corazón? Puedes decirle, Señor, te veo. Te veo. O le vas a decir, es que si supiera, Señor, todo lo que ha pasado en mi vida, si supiera lo que he perdido, los cambios que hemos tenido que hacer, y Jesús te diga, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y no es que no le importe,
lo que a usted le ha pasado. Es que Él quiere que vea su plan eterno en usted mismo, en usted mismo. El mayor de los milagros que usted pueda observar no es financiero. El mayor de los milagros que usted pueda observar no es una sanidad del cuerpo, aunque puede ser. El mayor de los milagros está en la cruz que te salvó, y alégrese que el nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el milagro. El Señor quiere que veamos eso, no enfocarnos en la pérdida, sino enfocarnos en la obra de Dios. Una vez nos lamentamos, no se siga lamentando. Una vez usted sufrió en manos de la persona que podría estar a la par suya. Eso fue allá. Está muerto. Está muerta. El Señor lo mató. El Señor lo metió en un diluvio. El Señor lo metió en un desierto, la metió en un desierto. El Señor lo resucitó con Él y ahora vive Cristo en Él y Cristo en ella. Valore eso. Deje de estarle dando tanto valor a la maldad. Deje de estarle dando tanto valor al mal y valore lo que Dios ha hecho en usted y en la persona que está al frente de usted. Y dele gracias a Dios. Porque ¿sabe qué hace el enemigo cuando estamos sacando la basura? Qué bueno. Eso me alegra. Eso me hace sentir bien. Porque estas personas están conectados al pasado. No, hay un antes y un después del diluvio. Hay un antes y un después de Cristo. Y como enseñó nuestro hermano René, es un momento donde nosotros no podemos olvidar que cambió la vida del mundo, incluyendo la de nosotros. Cuando nos quedamos atascados en la tristeza y no abrimos los ojos, entonces no nos damos cuenta realmente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas has perdido? ¿Qué cosas se han quedado atrás? Dice la palabra del Señor en el verso 28, Lucas 24, que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entonces, pues, al quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, partió y les dijo, partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? ¿Arde tu corazón esta noche, mi hermano? ¿Arde tu corazón esta noche, mi hermano? Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Por eso lo dejé para después. Y deseo invitarle, por favor, a que le preste atención a cada palabra, que le preste atención a la letra de las canciones que Dios puso en mi corazón. Concéntrese en ellas. Si quiere cantarlas, cánteles, pero si quiere identificarse, préstele atención, métase dentro del canto, disfrute del canto y deje que el Espíritu de Dios ministre su corazón en esta noche y adore en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Dios busca que le adoren.